quisiera presentar a todos ustedes un proyecto en el que estamos trabajando, en el que he estado trabajando un tiempo, lo que es el Índice Global sobre Inteligencia Artificial Responsable y su conexión con los datos abiertos. Es un contexto interesante para pensar conexiones y vínculos entre datos abiertos y inteligencia artificial. Vamos a considerar distintos aspectos importantes. Este proyecto está liderado con base en Sudáfrica. La mayor parte del equipo está en África. Algunos de nosotros estamos en Latinoamérica. D4D.net, Rich ICT África, etc. El punto principal tiene que ver con la evolución, el compromiso y la implementación de estas prácticas. Para hacerlo, nos planteamos unas preguntas. ¿Existen las condiciones para dar apoyo y promoción al uso responsable de la inteligencia artificial? ¿Y cómo se ve el progreso? ¿Se puede hacer un seguimiento con el tiempo? Con esto comenzamos y luego preparamos 4 objetivos. Primero, establecer benchmarks basados en derechos humanos sistematizados para una inteligencia artificial responsable. Evaluar condiciones de su apoyo y apoyo responsable en todo el mundo. Este año hemos visto que tenemos que brindar evidencia a quienes toman las decisiones en todo el mundo para promover el uso responsable de la inteligencia artificial y vamos a trabajar a través de un panel. Vemos los objetivos principales. Mencionamos que se trata de establecer esta comparación o benchmark con derechos humanos y valores democráticos. Hay una cantidad de literatura en este sentido. Todo el equipo ha condensado esto en nuestro marco conceptual. Podemos resumirlo en algunos aspectos. El gobierno aplica, utiliza estos conceptos a través de toda la cadena de valor y el ciclo de vida de inteligencia artificial. El desarrollo responsable de su uso y gobernanza requiere que todos en el mundo participemos para evitar los efectos negativos de estas nuevas tecnologías y aprovechar el beneficio para el desarrollo humano. Vamos a hablar de los distintos aspectos, antecedentes, etcétera. Si quieren considerar la responsabilidad a nivel de país, vamos a hablar de lo que son estas dimensiones y subdimensiones. Hemos subdividido el concepto de inteligencia artificial responsable en estas 4 dimensiones que se subdividen a su vez en 2 más cada una. Las primeras dimensiones, recabar datos a nivel país y luego datos secundarios que tienen más que ver con una preparación y un sentido de estar preparados. Estas dimensiones las vamos a medir a través de 3 tipos de indicadores, considerando distintas evidencias, los marcos gubernamentales que existen en cada país, en este sentido respecto de inteligencia artificial responsable, qué acciones están adoptando estos gobiernos en su implementación. Y luego también nos damos cuenta y hemos visto en muchas de las
charlas que el gobierno no es el único actor aquí. Tenemos que considerar las actividades de los actores no estatales, también empresas privadas, organismos multilaterales y muchos otros actores, el mundo académico, etcétera, que pueden estar trabajando en pro de la responsabilidad de la inteligencia artificial. Vamos a ver qué tipo de evidencia se ha recopilado en este sentido. Hay otro aspecto que me resulta muy importante en este proyecto. Estamos trabajando con una red de investigación global. Sé que ustedes conocen el barómetro eh, a nivel mundial. También estamos trabajando con una red de investigación global con distintas organizaciones académicas en distintas partes del mundo, como podemos ver en el mapa, coordinados para validar los datos que se recaban en cada país. Estamos armando entonces y coordinando una red. Hemos visto, por ejemplo, en algunos lugares que donde se toman datos, donde es un problema el idioma. Sabemos que va a haber un desafío ahí, entonces hay razones metodológicas. Cada país recaba respecto de su propio lugar y distintas capacidades y conocimientos en este ámbito. En esta reunión, todos los datos, les quiero decir que todos los datos que vamos a recabar, analizar, se va a publicar. Son datos abiertos para que se puedan reutilizar y que sea una oportunidad para que otros investigadores puedan hacer su propio trabajo en base a la evidencia que se va a plantear y va a ser muy fácil trabajar por parte de todo el mundo. Y finalmente, en esta parte de la presentación, quería acá darles una idea, un vistazo de los distintos temas, de lo que son las áreas temáticas, dimensiones y subdimensiones, que ahora las vemos aquí en áreas temáticas, con distintos detalles, por ejemplo, qué está sucediendo en cada país respecto de educación y responsabilidad, por ejemplo, distintos marcos, políticas, estrategias respecto a la educación en inteligencia artificial, distintas actividades, planes respecto de primaria, educación primaria o secundaria y también un seguimiento de qué están haciendo los actores estatales respecto a la educación en inteligencia artificial. Vemos en distintos países hay empresas que hacen este trabajo o están haciendo un joint venture, un trabajo conjunto con el gobierno, por ejemplo, para educación en inteligencia artificial. Estas son áreas que las vemos en pantalla y van a ser atendidas todas por lo que es este índice global de responsabilidad respecto de la inteligencia artificial. Esto es una presentación muy general. Cualquier pregunta específica, estamos disponibles. Muchísimas gracias, Nicolás. Siempre me fascina la manera en que el barómetro y otros pueden resumir las medidas específicas con algo tan oscuro que nos resulta como es la inteligencia artificial y transformarlo en algo utilizable e informativo para las personas respecto de la responsabilidad o el nivel de responsabilidad que tenemos en el uso de la tecnología. Tengo preguntas respecto de la interacción entre el barómetro y este benchmark específico, pero vamos a entrar a esto al final de la sesión. Ahora vamos a escuchar segundo orador. Estefan está con nosotros ya. Hola, el doctor Stefan Warholz es cofundador de Governance Award, GoBLAD, como lo conocemos, lo cual es un centro de acción para transformar los avances en la tecnología, incluyendo colección de datos e inteligencia artificial, asesor científico del Data Tank de Bruselas y el think tank que se concentra en cómo utilizar los datos de manera diferente para servir al bien común.
Además de esto, es muy conocido por sus contribuciones e influencia en todo el mundo académico y la sociedad civil, en todo el mundo en áreas de investigación, gobernanza de datos, gobernanza digital. Todos tenemos las mismas 24 horas al día, pero Estefan puede lograr tanto en esas 24 horas. Es increíble. Varios libros escritos, artículos en todo tipo de publicaciones prestigiosas en el mundo académico y nuevamente habla muy frecuentemente de eventos como este nuestro, incluyendo charlas TED, UNICEF, World Economic Forum, etcétera. Muchas gracias, Stefan, por estar acá. Hacía tiempo que no te habíamos entonces es un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por esas cálidas palabras. Ya ha llevado un tiempo. eh, no me merezco esa presentación. Estoy encantado de estar acá. Estoy feliz de verlos a todos ustedes. Gracias a Nicolás por esa maravillosa presentación. Hemos estado hablando de alguien que produce mucho en 24 horas. También Nicolás también tiene que estar listado aquí. Voy a hablar de un área en la que estamos trabajando y hemos tenido un evento recientemente y estamos desarrollando acciones adicionales y tiene que ver con donde la IA generativa y los datos abiertos se pueden intersectar. No tengo una presentación tan linda como la de Nicolás, pero tengo un par de diapositivas. Espero que puedan ver que estoy compartiendo la pantalla sin ver todo el resto que tengo abierto en la pantalla en el escritorio. Bien, ¿cuál es el entendimiento emergente sobre cómo la inteligencia artificial generativa y los datos abiertos pueden ayudarse uno ahí? ¿Cómo se puede generar una cuarta ola? Hace unos años eh, hablamos de una tercera ola que tenía que ver con apalancar con todos sus esfuerzos, tratando de determinar un marco que todos pudieran entender, que entendiendo que esta es una iteración, que los datos abiertos evolucionan en este mismo momento y los datos abiertos evolucionan también como resultado de la inteligencia artificial generativa. Vamos a ver algunos casos de uso y profesiones de valor que tiene que ver con ChatGPT, BARD y todo el tipo de eh, plataformas que están apalancándose en grandes sets de datos para brindar respuestas a algunos de los prompts que se le pueden proporcionar. Me parece que es muy interesante ver casos de uso donde la inteligencia artificial generativa puede tener una intersección con los datos abiertos. Muchas veces vemos que los datos abiertos están limitados a ciertos portales que requieren una cierta sofisticación para entender los datos y uno no puede hacer una pregunta y obtener la respuesta en el momento. Entonces, lo que podemos ver aquí, entonces, es esencialmente una transformación respecto de cómo interactuamos con los datos abiertos a través de un chatbot o a través de algún tipo de otra plataforma amable o amigable respecto al ciudadano o las personas para acceder a los datos abiertos. Lo que es interesante es que ChatGPT o la inteligencia artificial generativa, todos conocemos las limitaciones que hay en esos prompts, ¿no? Lo que uno escribe, pero también pueden generar códigos y no es malo el generar códigos rutinarios para ciertas acciones, lo que hemos visto ya en algunos lugares donde la inteligencia artificial generativa puede generar código, que significa que podemos democratizar cómo nos relacionamos con los datos sin requerir un nivel alto de sofisticación y conocimiento o el involucramiento de otros paquetes o plataformas que normalmente hacen falta para interactuar con los datos. Esta es una otra área muy importante. También vemos que se pueden automatizar
códigos también, y si trabajan en una organización y quieren usar datos abiertos, van a usar ChatGPT para mejorar la productividad respecto de la creación de códigos de libros, de codebooks. Podemos abrir más los datos. Hay datasets que no se pueden abrir en algunos casos, pero si los pasamos a un entorno sintético, ahí sí podemos tener más datos abiertos también. Y ya hemos visto progresos en este tipo de inteligencia artificial generativa que puede generar metadatos e investigación. Todo esto requiere y necesita toda una cantidad de alertas rojas, porque no puede reemplazar a los codificadores humanos, y en algunos casos vimos que hasta genera códigos, algunos de los códigos pueden no estar al nivel de la tarea, pero algunas de las respuestas también a cualquier prompt que podamos colocar pueden no ser las correctas, pero ya hemos visto cosas muy interesantes que están surgiendo. Entonces, acá vemos lo que es un censo GPT, es algo bastante limitado por ahora en esta prueba, pero si vamos a censusgpt.com, ahí pueden ver, por ejemplo, cómo se podría, de hecho, en base de algunos prompts, algunas indicaciones, cuáles son los barrios más ricos de Houston, por ejemplo. Y se puede enseñar al GPT o al API sobre datos de censo y podemos empezar a contestar esas respuestas con acceso a los datos de censo del área de Houston, por ejemplo. Perdón, sé que esto es mucho, pero hay otras preguntas como, por ejemplo, las 5 ciudades de Florida con el nivel más alto de criminalidad. Y ahí lo vemos en esos puntos de datos, en las ciudades, por ejemplo, en el estado de la Florida. Vemos este tipo de emergencia de una interfase muy interesante que brinda un acceso más democrático a los datos abiertos, porque uno puede hacer un query a los datos de una manera que resulta en un lenguaje natural y amistoso. La preocupación, como dijimos, real es que hay una cantidad de alertas o alarmas rojas. La mayoría de los datos abiertos actuales no se pueden consultar a través de la inteligencia artificial, no se puede hacer un crawling, o sea, no se puede utilizar ni siquiera para ChatGPT. Entonces, va a haber, no decimos es una victoria teniendo una API, pero ahora si se lanza ChatGPT para trabajar con datos abiertos y potencialmente teniendo un GPT concentrado o en la plataforma de datos abiertos, va a haber una inversión en hacer que los datos abiertos sea que se le pueda hacer crawling. Y esto es muy interesante para lo que es la aplicación de inteligencia artificial. Lo que vemos es que si usamos datos abiertos para entrenar o capacitar a GPT, es muy importante tener datos de alta calidad, porque entra algo malo y sale algo malo, ¿no es cierto? Entonces, GPT es un entorno que hay que alimentarlo. Este es otro elemento. Estamos viendo que la calidad de los datos va a tener una importancia fundamental. Todos sabemos que el valor de los datos depende en que la pregunta que uno busque responder y el prompt es aún más importante, la ingeniería del prompting, para ver de qué manera conseguimos la respuesta. Entonces hay que invertir en la ciencia de las preguntas, no solo la ciencia de los datos, para obtener lo mejor. Y va a ser crucial, Bing lo hace, ChatGPT no, esto va a ser crucial, poder, de hecho, documentar de dónde vienen los datos, el origen de esos datos, de esa información, va a ser súper importante, que así uno dice, bueno, esta es la respuesta. ¿Con qué set de datos se consiguió? Entonces, ChatGPT no lo hace, pero hay otros que sí.
Perplexity, por ejemplo, quizás ustedes lo conocen, es otro motor de búsqueda de GPT que sí hace esto de darnos lo que es el origen de los datos. Es muy importante para poder confiar de dónde se originaron esos datos o qué datos se utilizaron para su capacitación. Hay una cantidad de preguntas, hay muchas más preguntas que respuestas, pero como comunidad de datos abiertos tenemos que tomar esto de manera, verlo de manera abarcativa, por si no nos van a caer de sorpresa cómo se va a manejar la cuestión de ChatGPT y los datos abiertos y todo lo que es la inteligencia artificial generativa, la manera en que trabaja ChatGPT o estos chats generativos de inteligencia artificial. Tenemos que ver cuáles son las propuestas de valor. Yo di acá algunos ejemplos, pero hay muchísimos más. Sería muy interesante poder tener una inteligencia artificial generativa, una reunión sobre este tema con gente que conozca mucho de esto y que ha usado inteligencia artificial generativa para los temas relacionados con datos abiertos. Tenemos que entender los requerimientos del contrato social. Hemos pedido una licencia social. Muchos de nosotros defendemos esto, que si uno quiere alinear el resultado con las expectativas de la sociedad, tenemos que pensar esto como un contrato social y cómo aumentar la disponibilidad de los datos, cómo hacemos que esto sucede, cómo hacemos un upgrade de nuestras plataformas, cómo describimos datos de alta calidad. No voy a atravesar todo esto porque ya me han escuchado bastante, pero les quiero decir que hay mucho todavía por hacer, me temo, en esta esfera. Pero como dije, si somos inteligentes, de hecho podemos avanzar y ver el valor de los datos abiertos y hacerlo progresar de manera sustanciales, tenemos que pasar a ser mucho más sofisticados de manera muy rápida sobre cómo lo hacemos y me voy a detener aquí. Sí, ciertamente mucho para pensar respecto a estas 5 oportunidades con los casos de uso presentados y cómo la inteligencia artificial se relaciona con los datos abiertos. La idea de apalancar los datos para que sean más accesibles y respecto de temas de equidad, pensaría yo, y cómo cubrir la brecha que ya existe respecto de cuestiones de tecnología y hay una cantidad de consideraciones a tener en cuenta antes de poder plantearnos estos temas. Muchísimas gracias, Stefan, por tu visión y tus comentarios y seguramente después va a haber preguntas en el chat. Vamos a pasar a Gloria Guerrero. Hola, Gloria, bienvenida. Gloria trabaja en la intersección de democracia, tecnología y derechos humanos en los últimos 10 años. Ella diseñó e implementó transformación digital y estrategia de datos abiertos para gobiernos nacionales y locales, iniciativas conjuntas y alianzas para la innovación democrática. Ella trabajó en Latinoamérica coordinando para SANTE, un fondo regional y un mecanismo para expandir el espacio cívico y la representación de voces tradicionalmente y comunidades tradicionalmente excluidas. Ella tiene un título de la Universidad de Berlín y un título de la Universidad de Monterrey en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Gloria, te escuchamos. Muchas gracias, Wilfreda, por esa presentación. Nicolás, Estefan, muchas gracias. Espero que mi caso también les haga plantearse consideraciones respecto de datos abiertos e inteligencia artificial. Yo voy a presentar un proyecto que hicimos en ILDA. ILDA es la iniciativa latinoamericana para datos abiertos. En 2020 a 2022 implementamos un proyecto conectado con la respuesta de cómo usar inteligencia artificial para el bien público en el sur global. Preguntas específicas
tratando de atender estas que vemos en pantalla. La primera fue cuál es la relevancia de los datos abiertos en el desarrollo de inteligencia artificial, cuál es el estado actual de las cosas en términos de datos en el sur global y si puede la tecnología intensiva en datos contribuir a resolver temas de cuestiones de bien público. Como Stefan también dijo, todos los algoritmos son tan buenos como los datos que uno tiene. Entonces, acá era crucial conectar cuál era el estado actual de datos abiertos en la región para desarrollar estos temas. Entonces, lo que se construyó es tener sabiendo que tenemos este gran desafío en Latinoamérica de cómo entender lo que son las iniciativas para aprovechar inteligencia artificial en Latinoamérica con las políticas y prácticas correctas. Y esto está muy correlacionado con cómo fortalecer las iniciativas de datos abiertos por parte de los gobiernos y qué datos disponibles tenemos, cómo se pueden utilizar para pilotos específicos y cuál era la disponibilidad y accesibilidad de esos datos. Los tres componentes fueron gobernanza y política para el desarrollo, cap- ges- creación de capacidad, el impacto de inteligencia artificial en distintos sectores críticos en Latinoamérica, con material específico que tuvimos online. El otro componente tuvo que ver con, como dijimos, los sectores críticos. Acá hubo un llamamiento abierto a la región y dimos apoyo a 9 iniciativas de inteligencia artificial. Las iniciativas seleccionadas tienen que ver con distintos tópicos, distintos temas. Todas fueron relacionadas con datos generadas a partir de datos abiertos y la condición de ser transparentes y colaborativos. El proceso fue supervisado por la comunidad de práctica y toda la información fue información pública que el gobierno tenía en portales de datos abiertos. Entonces, hablamos de justicia abierta, compras públicas, equidad en Argentina también, se midió la calidad de los datos, también proyectos en Brasil respecto del acceso a la información para tratar de contrarrestar el impacto de las noticias falsas, fake news, y este proyecto, querido diario, fue seleccionado como parte del foro para el Premio Nobel como una práctica innovadora para la sociedad civil para contrarrestar el discurso del odio y las fake news. Esto es algo de lo que estamos muy orgullosos y estamos muy felices viendo trabajado con esta Fundación de Brasil para desarrollar este proyecto porque tiene realmente un muy buen impacto y se está utilizando especialmente en contextos muy polarizados. Hay otros proyectos también conectados con calidad, por ejemplo, del aire en Chile y acceso a la salud en México. Una plataforma específica, un algoritmo para identificar y evitar las enfermedades crónicas y cómo las personas podían conseguir el tratamiento correcto en el momento adecuado. Todo lo que tiene que ver con empatía, tuvo que ver con colaboración y coproducción. Desarrollamos este mapa, esta hoja de ruta en base a las tecnologías y acá vemos que una vez que identificamos el problema, identificamos cuáles son las partes interesadas relevantes, podemos ver los datos que ya están disponibles y ahí podemos tratar de traer a todo el mundo a la mesa para encontrar la solución correcta. Ento- in- Utilizando inteligencia artificial, se hace un prototipo, se prueba, se lanza el producto. La idea siempre es revisar la información que tenemos a partir de los datos. No es que se diseñó para una vez y uno después se olvida. Esto es un proceso abierto donde uno puede ajustar y lo más importante es que se puede identificar qué datos faltan, porque sabemos que los puntos de datos son personas, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que poder entender quién no es parte de este problema, quién no está presente y recomendaciones para el gobierno para poder entender cómo y dónde, si traemos estos datos, el proceso puede mejorarse.
y obviamente tener un impacto positivo. Del lado de la política, tenemos tres conclusiones principales que abren nuevas preguntas y oportunidades. Encontramos que esto es una tierra fértil para los derechos humanos centrados en inteligencia artificial, pero el contexto político institucional puede no ser favorable en toda la región. Esto es algo conectado con el espacio físico, democracia, derechos humanos, y acá muchas veces no se va a poder desarrollar si no están las otras condiciones dadas. La inteligencia artificial para el bien público necesita de todo esto. No es solo el lado técnico, datos abiertos y acceso a la información, sino también atender las cuestiones de falta de inclusión, falta de derechos humanos o garantías de derechos humanos que a veces se dan en algunos de los países. También hay evidencia sobre algoritmos que ya están operando en servicios públicos con una supervisión limitada. Esto es problemático respecto en los sectores de seguridad y militares. Y la inversión en los datos abiertos está limitada y hoy por hoy es más necesaria que nunca, como podemos ver, de Costa Cam, del Global Data Barometer, las iniciativas de datos abiertos no son tan populares como solían ser hace 5 o 10 años atrás y el proyecto para muchos de estos portales ha sido reducido en algunos países y esto es algo que tenemos que tener en mente y controlar. Hay otras oportunidades respecto de cómo continuar para encontrar nuevas oportunidades para el sector, para el mundo académico y la sociedad civil. Hay que fortalecer los esfuerzos actuales respecto de la generación de mecanismos para la compra y ejecución transparente de sistemas de inteligencia artificial con las especificaciones técnicas apropiadas, ver quiénes están involucrados, el uso de algoritmos abiertos en el sector público. Esto va a beneficiar la auditabilidad del proceso, es algo a tener presente también. Establecer un registro de sistemas algorítmicos que utilice el gobierno y hacer una comparación entre países, un benchmarking, desarrollar capacidades por parte de los funcionarios públicos y la sociedad civil y sus organizaciones para monitorear la evolución de estas herramientas. No es solo un aspecto técnico, sino también entender los impactos políticos, sociales y económicos de los algoritmos que pueden estar usando algunos gobiernos y generar estructuras de monitoreo y supervisión que integran múltiples actores para que trabajen de manera conjunta. Vamos a continuar trabajando. Estamos diseñando la siguiente etapa de empatía, seguir trabajando en los estándares éticos y legales, cómo se desarrollan y quiénes los desarrollan, mecanismos de gobernanza de datos, que también son importantes tener en cuenta que los datos no son solo puntos de entrada porque las relaciones de poder están relacionadas con cómo se desarrollan los datos. Entonces, ahora más que nada estamos abogando no solo por transparencia, sino también por inclusión y representación de todos, porque eso impacta los datos que alimentan los algoritmos que toman decisiones. También trabajando en generación de capacidad, en educación sobre inteligencia artificial en todos los sectores, no solo el gobierno, el mundo académico, distintas organizaciones y ciudadanía en general para entender los impactos de esta nueva tecnología, en particular en el sector público, y seguir abogando por una diversidad y políticas de inclusión transversales respecto de todas estas tecnologías. Traté de ser breve. 2 años duró el proyecto, 9 países, 8 iniciativas, pero bueno, en términos generales, estos son los puntos y hallazgos principales respecto de Latinoamérica, con estos pilotos muy específicos para temas muy específicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy eficiente el uso del tiempo, muy informativo. Muchísimas gracias por esta visión tan abarcativa de este abordaje de gobernanza de datos,
y el rol de lo que es la Defensoría o Abogacía en este proceso. Podemos ahora abrir la sesión para preguntas y respuestas. Yo tengo algunas preguntas, por supuesto, pero queremos escucharlo a todos ustedes. Pueden levantar la mano y hacer la pregunta en un idioma u otro o escribirlo en el chat. Hay un comentario por parte de Cristian. Cristian, lo puedo leer, Cristian, pero también puedes leer o hacer el comentario en voz alta. Sí, bueno, desde lo que es la perspectiva de gobernanza de datos, pensamos cuál es el rol de la inteligencia artificial, siempre nos golpeamos la cabeza contra muchas de las preguntas que surgen respecto de la inteligencia artificial en la industria, preocupaciones ambientales, como Estefan dijo, bueno, los datos abiertos, muy bien, es genial. Vamos a resolver los problemas con sobre todo cuando se muestra el origen, pero tenemos que tener en cuenta de los recursos que requieren distintos modelos. Entonces tenemos que pensar, estoy sobresimplificando acá, un movimiento de datos abiertos, un ideal de ser más sostenible ambientalmente, contribuir a la resiliencia climática. Y otra pregunta que tengo, que soy un nerd y esto me preocupa de noche. Stefan, I see your hand up. You'd like to respond? Eh, Stefan, estoy totalmente de acuerdo con Cristian. Cuando la comunidad de datos y abiertos y de inteligencia artificial van a tener que tener en cuenta esta parte de la buena gobernanza o buena responsabilidad de los datos. Esto realmente ver si lo que es un liderazgo por el medio ambiente no se puede entender sin también pensar en lo que es el medio ambiente y cómo se usan los datos y cómo se entrena a la inteligencia artificial. Tenemos que ver que todos tenemos un rol que jugar acá. No se trata solo de no entender el valor, sino cómo uno se apalanca los datos de manera tal que no contribuya a lo que es una huella ambiental importante o a los gases de efecto invernadero. Estamos hablando de no solo almacenar más datos, cómo podemos reutilizar los datos que ya tenemos para otros propósitos más ambientalistas que estar sintiendo continuamente que necesitamos más datos y más datos. Esta es un área de donde aporta los datos abiertos. Hay que explorar mucho desde el punto de vista ambiental. Estamos reutilizando datos que fueron recopilados por otros propósitos en vez de necesitar más datos y requerir más poder computacional, por ejemplo. Dos elementos rápidamente. Es muy interesante poder ver que los últimos modelos de fuente abierta, código abierto de inteligencia artificial generativa, es interesante ver que Meta abrió su modelo de IA generativo en vez de ChatGPT y BARD. Beta sí abrió el modelo al mundo y eso ha generado una cantidad de modelos abiertos de IA generativa que no requieren ya capacitación al modelo porque ya se hizo, como pasó con ChatGPT o Microsoft o Google mismo. Ya no requieren ese tipo de capacitación de alta intensidad para ajustar, hacer el ajuste fino del módulo, lo cual pienso que de repente OpenAI o inteligencia artificial abierta está de repente asustándose porque hasta ahora hacía falta tanto poder computacional que solamente tres empresas en el mundo podían hacerlo, que son Meta, Microsoft y Google, porque la cantidad de poder computacional
que genera una asimetría respecto de quién puede generar modelos de inteligencia artificial generativa. No es solo una cuestión de manejo ambiental. Estamos ahora pasando a código abierto, a modelos de IA generativa abiertos que pueden utilizar. Ya tenemos estas tres empresas que controlaban el espacio y ahora hay más supervisión en el espacio, pero ahora que está abierto, también se están asustando hasta los gobiernos respecto del posible mal uso. Entonces, el medio ambiente, por supuesto. Y estoy pensando también de qué significa el código abierto. ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? Democratiza el acceso definitivamente, pero a la misma vez también hace que sea mucho más difícil controlar su uso y desarrollo. También estos elementos son interesantes de explorar. Sí, perdón que That's tomé okay. mucho So tiempo you con can la see like respuesta. No, risk eso versus resalta el opportunity, and you riesgo. have to track that Con la risk. oportunidad viene el riesgo y tenemos que And that's encontrar perfectly un well. equilibrio entre ambos y I esa want es to give parte del trabajo que Nico tenemos que and Gloria hacer. a chance to chime in. Nico y If you would Gloria, like to add quiero on the idea of que sustainability participen and agregando respecto a la idea de considerations related sustentabilidad y to AI. consideraciones ambientales respecto de datos abiertos e IA. Voy a ser muy, muy breve. Sé que hay más preguntas en el chat. Yo diría que sí, esta perspectiva de no solo hablar de las partes técnicas, no es solo los impactos de IA, los impactos sociales, políticos. Tenemos que hablar de manera más amplia cuando hablamos de temas específicos como datos abiertos y todas las oportunidades que presenta la IA en el sector. Pero no podemos verlas en silos separados. Tenemos que considerar nuevas ideas, ser innovadores, no solo en términos de cómo vamos a garantizar que estas cajas negras sean más abiertas, sin una cuestión de transparencia, pero también todos los otros caminos que se abren a la vez. Y creo que la parte más desafiante es esa. Es importante mencionarle y recordar que tenemos que tener una perspectiva más amplia de este nuevo ecosistema y de estas oportunidades para la humanidad. Absolutely. Nico? Absolutamente, Well, I think that Nicolás. Stefan answer was pretty comprehensive. Also, great Gloria's comment, but I Eh, think the importance of the Estoy de acuerdo, por concept supuesto, con lo que and to comentó bring Gloria y to también lo que context dijo the tools Cristian, and all these new challenges that come todos estos nuevos from AI. desafíos que tenemos y que vienen de la inteligencia artificial para toda la And comunidad. to face. Thank you. So we do have a Muchas handful of gracias. questions in the chat. Tenemos So unas cuantas preguntas en el chat. Vamos a comenzar la de Eduardo. ¿Cómo sugieren between atender los pasos entre decision-making datos abiertos e inteligencia artificial que hay que talk about fortalecer how como calidad de los datos y role relevancia private and y el rol shared del data sector in an open privado format? para compartir los datos en un formato abierto? ¿Quién quiere comenzar? Um, I can jump in. I don't know if ¿Puedo sumarme? exactly this No sé precise si voy question a answer contestar esta pregunta going to give. exactamente. Es una muy buena So I want to comment pregunta. that Yo these solo topics, quería comentar que sí. these are not new topics that No AI son brought temas to the table. nuevos que trajo la inteligencia artificial, son desafíos AI que space estaban ya at en the el moment. campo y que enfrenta la IA como So cualquier otro uso. the issue of the data quality El or tema de calidad de bias of data datos was o always datos no present before the sesgados deployment of AI, but with the que intention existían of antes de la AI IA was y present. ahora se han Now incrementado that this con el increase poder use of que data tiene and el more uso de los more datos y el impacto, strength this topic ahora ya más continues con fuerza. and also Están estos temas before sobre la mesa. Y también that antes, the hype of recently were being discussed disculpen, se the corta, data flows between en discutir sobre los temas de government flujos de datos de gobierno, sector privado, sector privado. Hay mucho sobre la mesa. I'm not Yo no the soy, precise way to answer to this no question, sé cómo but responder esta pregunta de manera at concisa, the moment there are like pero de momento millions hay, that there are desde hace muchos años, ideas and movements toward this topic. toda una cantidad de movimientos respecto de todos estos temas. Thank you, Nico.
Muchas gracias, Nico. Stefan. Sí, al final de cuentas yo pienso que la inteligencia artificial ha brindado una razón más para abrir los datos. En el pasado teníamos propuestas de valor como datos abiertos para transparencia, para innovación, y ahora sin datos la inteligencia artificial no puede existir. Entonces, ese, desde mi punto de vista, es otra razón fundamental por la cual los datos abiertos tienen que avanzar. Si quieren avanzar los usos beneficiosos, las aplicaciones beneficiosas de la inteligencia artificial, nos tienen que preocupar los datos abiertos y también impedir o prevenir, como dije, esas asimetrías de poder entre los que tienen, los que tienen datos y los que no tienen datos, y los que tienen datos, sorpresa, sorpresa, han estado al frente del desarrollo de los modelos de IA. El sector privado, jugadores del sector privado. Entonces, para lidiar con estas asimetrías y para mejorar la asimetría y la inclusión, tenemos que abrir los datos del sector privado también para que los modelos IA sean más inclusivos y el mercado de desarrollar soluciones de IA pueda ser más competitivo también. Entonces, están todas estas razones a favor de hacer más abiertos los datos abiertos, esta conexión. Yo imagino que complican las cosas el tener la necesidad de los datos del sector privado, por supuesto. Cuanto menos control tenemos, como hay mayor riesgo, cómo se equilibra todo eso. Bueno, y ahí entran a jugar los gobiernos, por supuesto. Es complicado, pero no es inalcanzable. Y de hecho, pensando en la gobernanza respecto del propósito, dependiendo del propósito, va a haber distintas partes interesadas que tienen que ser parte de la estructura del gobierno también. Muy bien, les doy un minuto para responder porque hay una cantidad de preguntas. No, yo quería resaltar nomás la idea de que no podemos considerar en solo la buena fe del sector privado, como que Meta publica ahora su código y lo que están usando, pero a la vez tenemos que garantizar las políticas y marcos legales para que ellos lo hagan todo el tiempo, no solo porque es algo bueno para publicidad o marketing. Entonces, eso me parece importante. Abogar por eso, garantizar que van a publicar la información en formatos abiertos. Otro gran punto. Bueno, la pregunta de Nadia. El desarrollo de IA y gobernanza. ¿Podemos hablar de gobierno 3.0 respecto de lo que es el gobierno 2.0? Bueno, yo puedo contestar, pero no quiero dominar acá la escena. Estoy trabajando un informe en este momento sobre cómo la IA puede utilizarse para hacer políticas en base a evidencia. Y se puede pensar en que es un abordaje por etapas. Primero, la identificación de problemas, prioridades, determinar prioridades, soluciones, experimentar algunas soluciones, implementar a escala, adjudicación. Hay todo un conjunto de acciones involucrados en lo que es hacer políticas y la IA tiene un rol potencial en cada una de estas acciones. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se puede utilizar para tener sentido en lo que entra en la agenda, por ejemplo? La inteligencia artificial y donde se encuentra con la inteligencia colectiva. Esto tiene que ver con lo que cuando se hacen las políticas, muchas veces uno no puede terminar de entender bien todo lo que sucede y esto puede tener un rol ahí. Hay evidencia existente, revisiones sistemáticas, lleva mucho tiempo y la inteligencia artificial puede mejorar cómo aprendemos lo que ya conocemos y lo aplicamos para hacer las políticas. Hay una cantidad de usos, por supuesto, pero por supuesto tenemos que mejorar o hacer un upgrade de nuestra infraestructura de política y tenemos
también que tener un nivel de supervisión correcto. El desafío real inicialmente era una toma de decisiones automática o automatizada, y todos sabemos que no queremos ir realmente a eso. Delegar la toma de decisiones en la IA es una mala idea probablemente, pero aumentarla y fortalecerla ofrecería un mejor valor. Muy bien, muchas gracias, Stefan. Tenemos una pregunta específica para Nico de parte de Paul. Yo me estaba recién levantando y perdí el principio de tu presentación, pero no, ¿me puedes repetir respecto de los aspectos creativos? Yo dije, no estamos midiendo eso. Dije que vamos a publicar todos los datos en un formato utilizable. Cualquiera va a poder acceder a reutilizar los datos. Van a estar todos disponibles. Muy bien, muchas gracias. Paul, ¿nos puedes comentar un poco más sobre la superposición entre el barómetro de datos globales y este benchmark de IA, si es que se cruzan en algún momento? Sí, pero antes que nada, hay ambos proyectos para el Data for Development Network. Estamos trabajando con ellos y hay superposición en algunos temas con el barómetro y también otras personas. Pero a nivel conceptual, esto es algo en lo que estamos trabajando y en esta edición, la anterior, la intención siempre fue de intentar empezar a medir temas relacionados con datos e IA, incluyendo algoritmos, usos de IA con datos abiertos. Esa siempre es la idea. Empezamos a desarrollarlo para el barómetro, pero ahora en el Global Index, saben que los datos, como sabemos, son la base de la inteligencia artificial. Entonces, estamos trabajando desde el barómetro para poner todos los datos a disposición. Sin embargo, sabemos que eso no es suficiente y estamos incluyendo. Disculpen, se entrecorta. En la siguiente edición del barómetro, estamos explorando la mejor manera de suplementar ambas mediciones, manteniendo cada uno su singularidad. Estamos todavía trabajando en este tema. Muchas gracias. Nos quedan 3 minutos. A ver si podemos llegar a tocar una pregunta más de César. Por favor, dice, si nos pueden comentar sobre casos donde encontraron corrupción o mejoraron la integración con inteligencia artificial, cuáles son los desafíos o buenos ejemplos de éxito en este sentido. Tienen 30 segundos cada uno, con un ejemplo cada uno que se les pueda ocurrir para comentarnos. Yo menciono 2, pero súper rápido. Uno es de Ojo Público. Esta agencia de noticias de Perú, Confune, hicieron un trabajo increíble desarrollando un algoritmo para rastrear posibles casos de corrupción, y otro es una parte de empatía, se llama Licita Bot, y es el algoritmo en Bolivia también tratando de abrir y entender qué sucede respecto de la contratación abierta. De esos ejemplos muestran que la inteligencia artificial es muy útil para rastrear y lo que son todos los temas de supervisión de las compras públicas, y uno de los desafíos son los recursos y la escalabilidad. A veces estas iniciativas terminan siendo aplicadas en un solo país, en un contexto nomás, pero la idea de replicarlos en otro contexto y de otros países a veces es difícil debido a los marcos legales específicos, pero me parece que eso es algo que deberíamos tratar de resolver para el futuro, ver cómo podemos escalar todas estas soluciones. Gracias, Stefan. Hay una cantidad de ejemplos, el uso de datos y en IA para
funcionarios públicos. Sabemos que muchas veces vemos qué autos manejan, cuál es su vida lujosa, subieron a otro crucero más. Nosotros podemos ver y se puede ver reflejado, se pueden sostener el estilo de vida con lo que es el sueldo del pago por el gobierno, y eso sí es una alerta respecto de corrupción. Eso podemos ver, vamos a poder más esos tipos de evaluaciones de estilo de vida, evaluando y analizando las miguitas que van dejando estos funcionarios públicos, que pueden ser alertas rojas, y cualquiera de nosotros puede trabajar en eso. Es mucho más fácil ahora que lo que era en el pasado, que había que hacer periodismo de investigación. Wonderful, thank you. Maravilloso, Nico, muchas your gracias. final word. Nico, última palabra. Yeah, regarding to this particular Sí, question, respecto de yeah, esta pregunta en particular, that I have been heard about eh, recently, he trabajado en un is caso to use recientemente aquí en Argentina. image to Se detect utilizan imágenes de buildings datos that were not para approved to detectar build, edificios so that que no tienen aprobación para su construcción, y ese puede ser un punto de comienzo para investigar casos de Great. Thank you so corrupción. much to Muy all bien, the muchísimas participants gracias for a being todos los here, all the panelistas por estar aquí con participants. nosotros. Muchas gracias por tomarse el tiempo de ser parte de esta reunión. For those Un who pequeño applied anuncio for para los a que position, thank you for solicitaron un your puesto para la applications, sociedad and civil. we look Muchísimas forward to gracias por todas sus partnering with you guys presentaciones. during our next meeting. Again, thank you Vamos for a coming tener and el resultado de la siguiente reunión. Seguimos manteniéndonos en contacto durante todo el mes. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Que tengan un buen resto del día.